Claro que sí. Hola, buenas tardes. Soy Kevin Arturo López Ríos, tengo 25 años de edad y tengo estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer poder estar aquí. Okay. Bueno, este fenómeno es tendencia mundial hoy en día, sobre todo desde que regresó el presidente Donald Trump en su segundo mandato a la presidencia de los Estados Unidos. Para hablar de factores históricos podría hablarles sobre muchos temas, pero me gustaría enfocarme en algunos muy específicos e importantes que considero para poder entender todo este fenómeno, ya que es un aspecto que involucra muchas teorías, involucra muchos puntos de vista, tiene diferentes temas de conversación, pero esto radica desde la colonia inglesa, por allá en el siglo XVI, antes del proceso de independencia de los Estados Unidos, en donde sabemos que Gran Bretaña, en este afán de expansionismo, imperialismo y de mercantilización, pues iba invadiendo o iba adquiriendo nuevas tierras para poder establecer colonias que sirvieran, al final de cuentas, al objetivo de hacer crecer la economía de la corona. En ese caso, pues, es sabido que los ingleses no enviaban sus mejores cartas para estas tierras, no enviaba científicos, médicos, arquitectos, ingenieros, sino que enviaba a la gente o a la población que se encontraba dentro de las cárceles o a imputables por ciertos delitos. Entonces, pues todas estas colonias fueron creciendo básicamente por inmigrantes. Entonces, a lo largo de Estados Unidos, pues tenemos que es una historia de larga trayectoria de inmigrantes, en este caso de inmigrantes ingleses y de inmigrantes de otras de las colonias que fueron existiendo, sobre todo de las colonias africanas. Se sabe que aproximadamente llegaron 50,000 inmigrantes ingleses a esta nueva colonia en Norteamérica, pero llegaron 350,000 africanos. Entonces, si hacemos una comparativa, pues es un número muy grande de inmigrantes africanos. Así que, pues, para tener eso en consideración sobre el pasado, ahora me gustaría hablar un poco sobre el presente, sobre todo de este siglo. En el año 2000, el presidente Bush hijo, que en ese entonces se presentaba por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos, pues tenía una historia bastante positiva sobre sus leyes de migración cuando fue gobernador de Texas. Cuando ganó la presidencia iba a empezar a promulgar y a fortalecer todas estas leyes, pero pues todos sabemos lo que pasó en el 9/11 con el atentado contra las Torres Gemelas y otros edificios gubernamentales por parte de lo que se creyó que es el Estado musulmán, según las teorías del gobierno. En este caso, pues después de eso, las políticas se endurecieron, vino la ley de seguridad nacional, vino la ley patriota, en donde hubo un cierto cambio de tendencia migratoria, en donde estas leyes se endurecieron, hizo todavía más difícil que entrara al migrante, sobre todo de Europa, de Asia y de toda esta franja de países islámicos. Después de esa tendencia de Bush hijo, cuando ganó la presidencia Barack Obama en el 2008, pues él buscó establecer una política migratoria un poco más flexible, pero fue detenido muchas veces por el Congreso norteamericano, que sabemos que se compone de un Senado y de una Cámara de Representantes. Entonces, si llegaba a pasar una iniciativa en el Senado, se detenía en la Cámara de Representantes o viceversa. Fue por ahí del 2012 que pudo establecer un programa que en ese momento fue muy importante, que se llamó el programa DACA. Este programa era un espejo de la ley que quiso establecer en el 2008, que era la ley de los Dreamers, que a lo mejor podrán conocer, de que todos estos migrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años, cuando eran infantes, pues pudieran obtener la nacionalidad más fácil. Desafortunadamente, la ley DREAM en el 2008 no se aprobó. Fue en el 2012, a través del programa DACA, en donde existía una ampliación o una acción diferida para las deportaciones de todos estos inmigrantes, se pudieran prorrogar y estar más tiempo en Estados Unidos.
Hubo muchos impedimentos, pero al final de cuentas se pudo establecer a través de una acción ejecutiva, como se sabe que es uno de los amplios instrumentos que tiene el presidente de los Estados Unidos, a través de acciones ejecutivas. Llegó Donald Trump en el 2016, pues echó por la borda el programa de DACA a través de acciones ejecutivas, igual que lo hizo Obama, y tuvo algunos otros contratiempos en cuanto a la política migrante que quiso establecer. Aunque es importante reconocer que Barack Obama fue el presidente en cual sus administraciones se hizo la mayor deportación de inmigrantes ilegales. Aproximadamente fueron 1.200.000, en la de Bush fueron 1 millón, y Donald Trump en su primer mandato nada más pudo expulsar 350.000 inmigrantes ilegales. Entonces, si nos vamos a estos números, podría decirse que Obama, pues al final de cuentas, con sus acciones dijo una cosa completamente diferente a otra política que quiso establecer. Pero pues como se dan cuenta, es un panorama muy amplio en cuanto a factores históricos. Pero estos son los más importantes y me gustaría recalcar. Bueno, en la primera administración se supo que uno de los estándares en cuanto a su campaña política pues era la deportación de inmigrantes, la construcción del muro en la frontera con México, pero pues si nos vamos a los hechos, como les dije, no pudo como tal llevar a cabo toda esa política inmigrante como lo está haciendo ahorita en su segunda administración. En la primera administración solamente expulsó 350.000 migrantes. Ahorita ya lleva un aproximado de 100.000 en un año, un poco más de mandato que ya lleva el presidente Donald Trump. Entonces, pues al final de cuentas son factores políticos, son factores sociales. La gente que votó por Donald Trump obviamente quería que llevara a cabo todos estos programas. Pero son muchos puntos que explican un poco su política migratoria, sobre todo de expulsar inmigrantes ilegales, de prohibir el asilo político, llegó a declarar una invasión de migrantes en Estados Unidos. Entonces, gracias a esto, que a través de diversas acciones ejecutivas, pues pudo empezar a cambiar todo este panorama en la sociedad y a nivel de política internacional también. Pues como la historia nos ha indicado a lo largo de su evolución, todos los cambios vienen a raíz de movimientos sociales, movimientos que surgen desde los núcleos de la sociedad, que conforme van creciendo y van ganando masas y números, pues deben de ir acompañados de ciertos grupos políticos o grupos de poder que inviertan e inyecten recursos, porque si no, estos movimientos sociales no podrían ir más allá de lo que pues al final de cuentas pueden llegar a alcanzar por sí mismos. En Estados Unidos existen muchos movimientos sociales, lo hemos visto últimamente, las acciones que ha habido en diversos estados de la República Americana, y al final de cuentas todos estos grupos sociales tienen una gran relevancia, dependiendo también de la zona geográfica en la que se encuentren. No es lo mismo hablar de un movimiento social pro migrante o al contrario, contra los migrantes en Texas, en California, en Arizona. Así nos vamos, por ejemplo, al norte de Estados Unidos, a Washington, a Michigan, a Wisconsin. Entonces depende mucho del contexto y de la capacidad que tienen estos grupos para acrecentar en masa, porque al final de cuentas sabemos que hay muchos migrantes en Estados Unidos. Aproximadamente sabemos que hay 30 millones de mexicanos tan solo en Estados Unidos. Ahora imagínense la cantidad de inmigrantes de otros países que hay. Los medios de comunicación son herramientas poderosas, son al final de cuentas uno de los partícipes más importantes en todo el constructo de ideologías, políticas, sociales, económicas dentro de nuestra sociedad y dentro de un gobierno. No se puede entender que haya información o que haya aportes hacia la vida cotidiana si no vienen de los medios de comunicación.
Si estos medios de comunicación tienen cierta tendencia hacia un partido o hacia otro o hacia una ideología o hacia otra, como sabemos que en Estados Unidos hay medios polarizantes, sabemos que hay medios demócratas, medios republicanos, medios que apoyan las medidas del presidente Trump, otros que las señalan y las indican como incorrectas, pues estos medios deben de aperturarse a la diversidad, deben de dejar sensacionalismos, deben de dejar preferencias políticas o de orientarse hacia ciertas posturas y tratar de ser más imparciales. Deben de abrirse a todas las opiniones públicas, deben de poder lograr ambientes en donde predomine el debate, pero sin llegar a los extremismos o a los radicalismos, y donde todas las voces puedan ser escuchadas, políticos, ciudadanos, en este caso los mismos migrantes involucrados en todos estos procesos y fenómenos en cuanto a la migración legal e ilegal en Estados Unidos. Entonces los medios de comunicación deben de poder lograr cohesionar todo esto para poder brindarle a la gente la mejor información posible, porque también al final de cuentas, si vivimos en una sociedad que no está informada, pues cada quien sigue avanzando con su vida y no se entera de nada más que lo poco que podemos llegar a saber del presidente Trump o de sus políticas o de los migrantes. Y también hay medios que señalan a los migrantes como muchos americanos piensan que son asesinos, violadores, rateros, y hay otros medios de comunicación que dicen que los migrantes son el poder debajo de las masas en lo que es ese país, porque pues al final de cuentas sabemos que son los trabajadores que están en los campos de cultivo, que están en las fábricas, en las industrias, en los comercios del día a día. Entonces los medios de comunicación son muy, muy importantes para poder enterarnos de todo lo que pasa en la sociedad, pero deben de establecer posturas libres de ideologías, a menos que se establezcan programas de debate, obviamente, porque sabemos que hay medios de debate, foros de discusión, en donde hay invitados, que a lo mejor hay un invitado de cierta ideología, invitan a otro de otra ideología, pero siempre debe de haber un moderador que dirija ese debate o que dirija la discusión, sin caer en darle la razón a uno u otro, porque debe de haber pluralidad e inclusión de todas las ideologías y de todos los pensamientos, de todas las personas. Pues al final de cuentas depende mucho de lo que pensemos y de lo que seamos. Independientemente de la materia en la que nos encontremos, si somos médicos, si somos abogados, ingenieros, politólogos, son temas que influyen en la sociedad y que influyen en el mundo en el que nos encontramos. Seguimos siendo parte de un proceso de globalización que ha venido disminuyendo con el paso del tiempo por ciertos tipos de gobiernos que ven más que nada por su nación o por un nacionalismo que por una globalización como había venido haciendo el siglo XXI. Pero los jóvenes deben de participar activamente en todo tipo de movimientos, deben de participar en debates, en foros, deben de externar sus puntos de vista, pero para poder hacer todo esto deben de informarse, deben de leer, de escuchar, deben de poder debatir con otras personas de su mismo rango de edad o con personas mayores o que se encuentren fuera de su ámbito social cotidiano para poder enriquecerse y para poder saber y que construyan un punto de vista. Entonces, pues este mundo en 5 o 10 años le va a pertenecer al grupo de jóvenes que vienen en mi generación. Y cuando nosotros seamos mayores, va a haber otro grupo de jóvenes a los que el presente, que en nuestro caso es el futuro, le va a pertenecer. Entonces siempre los jóvenes deben estar involucrados, porque si no, la sociedad se detiene y no podemos ir más allá.